Quiero que haya un silencio tan profundo que oigamos el glu 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 del manantial. Para ver TV. Historia. El mismo 13 de junio de 1954, día en que se inauguró la televisión en Colombia, se emitió el primer dramatizado de la televisión nacional, El Niño del Pantano. Y en 1961, el teleteatro dirigido por Bernardo Romero Lozano absorbía el 70% del presupuesto para artistas de la producción de la televisión nacional. Y los dramatizados fueron evolucionando en telenovelas, en adaptaciones literarias, en series de ficción y de historia. Pero ¿cómo fue esa evolución en las últimas 4 décadas de la televisión? Ese es nuestro tema en Para Ver TV Historia. ¿Primer dramatizado? No, la verdad. Yo, por ahí, dejémonos de vainas. Los de los años 60, estaban Carlos Muñoz, incluso había uno que se llamaba Yo y Tú. Creo que hay uno que no ha cambiado, es Padres e Hijos. Me imagino que en formatos de video. Yo también de video. Yo creo que de cine. En ese entonces creo que inició el curso del cine también. Me imagino que en video, pero no estoy seguro. En cine, video es muy reciente. En un comienzo se hacían teleteatros, es decir, la relación con el teatro, y no solo con el teatro, sino con el radioteatro era muy grande. Es decir, ahí no se han hecho las suficientes comparaciones entre la televisión con la radio, más que la televisión con el teatro y el cine. ¿Por qué con la radio? Porque la televisión adoptó muchos de los formatos de la radio. Los formatos, por ejemplo, de programas de media hora o de 1 hora, los primeros seriados. La radio ha inaugurado las famosas radionovelas. Y en Colombia fue muy singularmente clara esa relación, ya que la mayor parte de los directores y los actores que empezaron a trabajar al inicio de la televisión colombiana, y muchos de los cuales se mantuvieron durante años, gente como Carlos Muñoz o Pepe Sánchez, que pertenecen a las primerísimas épocas de televisión, todavía están trabajando. Bueno, estamos con Jorge Ali Triana. De Jorge Ali, igual que con muchos otros, me he quedado sin palabras para definirlo. Bueno, Jorge Ali, explícanos muy brevemente cómo fue en el tiempo la evolución desde el teleteatro hasta las telenovelas. Evidentemente la televisión colombiana no comienza con la telenovela. Comienza con el género del teleteatro. Donde estuvo Fausto Cabrera. Exactamente. Eso, Romero Lozano, fundamentalmente. Que ese teleteatro viene un poco a hacer la transposición del radioteatro que se hacía en la Radio Nacional. ¿Ya entiende por qué plantea la relación entre el radio y la televisión? Sí, porque la gente que hacía radio, en el año 54, cuando se funda la televisión, era la única gente que tenía experiencia, junto con la gente de teatro, para pasar a hacer la televisión. Digamos que en principio no teníamos, digamos, la experiencia como para que fuera totalmente bajo las necesidades y criterios que se deben tener en la televisión, porque no teníamos experiencia, ¿no? Y podríamos decir, era un teatro televisado. Hombres y mujeres. Atención. Niño, cállate. Quiero que haya un silencio tan profundo que oigamos el glu 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 del manantial. Pepe, ¿de dónde surgían las historias? La primera emisión que se hizo en el año 54 de televisión, en la primera emisión ya hubo una obra, una puesta en escena, una obra que se llamó El Niño del Pantano, que era original de Bernardo Romero Lozano, actuado por Bernardito, que lo llamábamos a Bernardo Romero Pereiro, con la esposa de él, Anuncia, y actores de la Radio Nacional. El primer día de emisión ya salió la televisión al aire con un programa dramatizado, que fue una proeza, porque no se tenía ninguna experiencia. Había un equipo cubano detrás de todo esto, de camarógrafos, de productores, de luminotécnicos, pero enfrentarse a una cámara así el primer día y hacer una obra dramática, pues era una gracia. Buenas noches.
No le causó miedo, ¿verdad? No, por supuesto que no, pero ¿de dónde sales? ¿Y por qué ese vestido? Me lo hizo mi mamá en el fondo del pantano. La televisión tuvo varias etapas. La primera etapa fue una etapa de transmisión de todos los programas en vivo y en directo. Es decir, las cámaras eran unas cámaras enormes, era muy difícil sacarlas a la calle. En esa época, digamos, cualquier escena o grabación que se pudiera hacer fuera, había que hacerla en cine y por lo general en 16 milímetros. Y luego pasar de los 16 milímetros de cine a copiarla ya dentro del estudio a televisión y siempre quedaba saltando. Es decir, cuando se hacían dramatizados que tenían escenas montadas en estudio y les agregaban pedacitos hechos, filmados, si hoy lo vemos, es decir, la diferencia de calidad fotográfica y de calidad de señal, de imagen, es radical. Fausto, ¿de dónde provenían los actores en los inicios de nuestra televisión? De nuestra televisión, principalmente de dos instituciones, de la Radiodifusora Nacional de Colombia, con el grupo de Bernardo Romero Lozano, que tenía un grupo de actores donde desarrollaba una actividad extraordinaria, muy importante, y del grupo de teatro de las Galerías Centrales de Arte que yo fundé y dirigí. De esos dos grupos es que se integraron los primeros actores que trabajaron en las obras que ambos, tanto Bernardo como yo, montábamos. Señorita, llegó Edgar Magdalena. Aún no. Pero hay una señora que... ¿Está usted segura de que esa persona pregunta por mí? Es por la señora Borgman. ¿Segura, señorita? Para hacer un teleteatro, nosotros teníamos que ensayar por lo menos unos 15 días y cuando íbamos a la televisión ya a hacer con los técnicos, entonces se ensayaban por lo menos 2 o 3 días con el productor, con los camarógrafos, con los operadores de sonido. Entonces era bastante arduo. La televisión estaba relegada. Para los actores que hacían el teatro en ese momento, la televisión estaba vedada, era un sitio donde no se hacían cosas buenas según el criterio de ellos, y yo creo que en parte tenían razón. Vinieron muchos técnicos de la televisión cubana a ayudar a desarrollar la televisión en Colombia. Y lo mismo ocurrió con la televisión de Argentina y la televisión española. Hay que recordar algunas figuras, José Caparrós de España, por ejemplo, figuras de argentinas muchas que llegaron a Colombia. Muchos actores y directores llegaron, Boris Roth, David Stivel, muchos años después, que habían sido figuras muy importantes en la televisión de sus países. Entonces, en este sentido, pues hay que decir que la televisión colombiana sí contó con un aporte latinoamericano y de lengua castellana para la consolidación de su técnica y de su propio estilo televisivo. Pero ¿qué pasaba? En ese momento era con las posibilidades tecnológicas de la televisión, frente a lo que era el cine, la televisión resultaba muy pobre. Eran unas cámaras de tubo con un sistema en el cual había que, por ejemplo, utilizar mucha iluminación para que se viera, entonces no se podía dar atmósferas con la luz, era una luz plena, las escenografías eran muy falsas, muy artificioso todo, el vestuario, todo esto. Entonces a mí no me llamaba mucho la atención. La tecnología de esa época. De esa época, sí. Pues en realidad tecnología no había, sino había mucho de la persona. Hasta este momento me pude dar cuenta que el origen de los primeros dramatizados en nuestra televisión viene de la radionovela, porque fue la radionovela la que nutrió de actores y directores a los primeros teleteatros en nuestra televisión, es decir, a los primeros dramatizados.
ejemplo, en el caso de Romero Lozano o de Fausto Cabrera, que eran algunos de los directores clásicos de ese periodo, tomaban las historias de las obras de teatro que les interesaban. Es decir, ahí se montaron obras de teatro de muy distinta naturaleza, de teatro universal. En latín y en ningún otro idioma. Ah, no, pues yo lo habría hecho. Pero claro, como no soy un hombre. Voy al baño, me arreglaré en un santiamén. Usted no se arregla, hermanita. Cada época tiene como un imaginario, es decir, tanto un imaginario colectivo como individual. Cada época marca ciertas pautas en la actuación, es decir, hoy día hay programas de la primera etapa que si uno los viera hoy serían completamente absurdos. Yo recuerdo, siendo muy joven, haber visto La Manuela de Jorge Díaz, adaptaciones inclusive de La Vorágine. Cuando lleguen se van a desengañar de no encontrar ni un gramo de goma. Lo que aprendió yo por estos cauchales. Lo recibimos a plomo. Ahí viene el petardo Lesmes. Claro que es él. Lo tengo en la mira, el rifle. Es apretar un gatillo y vuela. Por ejemplo, se hizo una versión de La Vorágine como telenovela, donde la selva amazónica la hacían con unas baticas traídas de Monserrate, las metían en el estudio y naturalmente con los reflectores se ponían lánguidas, se secaban. Se repelaban todos los árboles. No sé cómo dejamos el Parque Nacional con árboles. Buena parte del Parque Nacional y sus alrededores nunca tenían suficientes ramas para armar. Y se iba entre la selva, así. Ese era un lenguaje ingenuo, pero como la convención dramática hacía que la gente la aceptara. Hoy día sería inaceptable porque hoy día el realismo de la imagen, la posibilidad de la cámara de llegar a los escenarios naturales ha cambiado la manera de mirar. Entonces yo diría que para la época, más que reflejar la realidad nacional, reflejaba como una realidad imaginaria, la realidad de las telenovelas, la realidad de la radio, de lo que había creado el dramatizado radiofónico. Nuestros dramatizados llevaron a la televisión, desde el teatro universal y la literatura, hasta expresiones de la ficción, de nuestros sueños, de nuestros conflictos, de nuestra idiosincrasia. Para muchos críticos fueron las 4 décadas en que la televisión arriesgó más y logró más dentro del campo argumental. Desde el legendario Niño del Pantano, desde Vendaval, la Destino a la Ciudad o la miniserie de Bolívar, telenovelas como Café, señalaban que había una gran creatividad, que había una gran búsqueda, y muchos se preguntan qué pasó con ella, y busquemos qué razones podrían explicar por qué hay periodos donde la creatividad y la innovación son mayores. Antes creo que había más profesionalismo. Anteriormente yo no recuerdo haber visto mucha grabación en exteriores. Ahora hay mucha plasticidad, entonces eran como más auténticos. Hace unos años hacían los domingos unos dramatizados largos, traían obras de la historia universal y las representaban, obras de teatro largas, las representaban. Yo creo que eso aportaba culturalmente. Lo que hoy tenemos como producción cultural es realmente, digamos, es un consumo masivo, es un consumo masivo muy poco profundo, pero también que le deja muy poco a la gente. La historia de la ficción en Colombia, que incluye dramatizados, telenovela, comedia, todo lo que sea ficción, es una historia muy bonita porque es que nació cultural y se ha mantenido como una de las lógicas de funcionamiento de la televisión de ficción en Colombia. Todo el que hace ficción en Colombia quiere de alguna manera hacer una expresividad frente a su realidad y quiere manifestarse frente al mundo. ¿Y por qué fue eso? Porque al comienzo tuve con un proyecto ilustrado de presentar literatura universal. O sea, bebimos de literatura universal como primer campo de formación. Después nos dijeron hay que hacer literatura